Siempre hay cierto consuelo en la rutina, y yo soy el tipo de hombre que prospera con ella. Nunca me consideré una persona demasiado emocional o expresiva. Al crecer, mi padre me enseñó que el deber de un hombre es trabajar duro, proveer para su familia y mantener las cosas estables. Siempre he sido alguien que valora la estructura, la simplicidad y, sobre todo, la lealtad. Las personas que me conocen dirían que soy un poco conservador en mi forma de abordar la vida, y no estarían equivocadas. No pido mucho, prefiero las cosas tranquilas, predecibles, así soy yo. Mi esposa, sin embargo, siempre ha sido un poco más vibrante. Donde yo soy estable, ella es más un espíritu libre. Tiene una presencia, una belleza natural que nunca pareció desvanecerse, incluso después de todos estos años. Alta, con cabello largo y dorado, y una figura atlética y esbelta, siempre se cuida. Es el tipo de mujer que podía iluminar una habitación solo con entrar, y ella lo sabía. Su personalidad coincidía con su apariencia, extrovertida, vivaz, siempre el centro de atención. Prosperaba en la interacción social, constantemente rodeada de amigos y actividades. Ya fuera yoga, clases de fitness o algún club nuevo al que se unía, siempre se mantenía ocupada. La admiraba por eso. Honestamente, ella tenía una manera de atraer a las personas, haciendo que sintieran que eran la persona más importante en la habitación. Es un don, realmente, uno que yo nunca tuve del todo, pero eso estaba bien, o al menos eso pensaba. Teníamos diferentes formas de vivir, diferentes formas de ver el mundo, pero eso era lo que nos hacía funcionar, o eso creía. Tal vez por eso nunca vi lo que se avecinaba. He sido conductor de camiones desde que tengo memoria. No es el tipo de trabajo con el que la mayoría sueña, pero es un trabajo honesto, y siempre he sentido cierto orgullo por él. Conducir a través del país, transportando cargas de estado en estado, me dio un propósito. La carretera puede ser larga y solitaria a veces, pero nunca he sido de los que se quejan. Es solo lo que hago. La mayoría de mis viajes duran entre 2 y 5 días, dependiendo de a dónde deba ir la carga. A veces es más largo, a veces más corto, pero ese es el ritmo al que me he acostumbrado con los años. Pasé mucho tiempo fuera de casa, pero en su mayor parte nunca sentí que fuera un problema. Era parte de la vida que construimos juntos. Mi esposa, por otro lado, nunca trabajó durante nuestro matrimonio. Tuvimos la fortuna de estar en una posición donde no tenía que hacerlo. Al principio, ella se enfocó en mantener la casa, pero a medida que pasaron los años y nuestra situación financiera se estabilizó, comenzó a explorar otros intereses. Y cuando digo intereses, me refiero a que se mantenía ocupada con casi cualquier cosa que puedas imaginar. Clases de yoga, rutinas de fitness, clubes de lectura, trabajo voluntario, lo que sea, ella lo probaba. Si había una nueva tendencia o actividad en la ciudad, ella se lanzaba de cabeza. Nunca me molestó que tuviera su propio mundo para mantenerse entretenida. De hecho, me alegraba por ello. Mi trabajo me mantenía mucho tiempo fuera, y pensé que era mejor para ella tener algo que hacer en lugar de quedarse esperando a que yo volviera a casa. Ella amaba su independencia, y yo la respetaba. Pensé que teníamos un buen equilibrio. Yo trabajaba duro, y ella disfrutaba de su libertad. No es como si nos viéramos todos los días, pero después de años de esta rutina, se convirtió en nuestra versión de lo normal. Verás, siempre confié en ella. Habíamos estado casados el tiempo suficiente como para que no me preocupara por cosas como esas. Claro, no pasábamos tanto tiempo juntos como otras parejas, pero así era como funcionaba la vida para nosotros. Cuando estaba en casa, aprovechábamos al máximo nuestro tiempo. Nos poníamos al día, hablábamos sobre sus últimos pasatiempos o lo que había pasado durante mis viajes, y todo parecía estar bien. No era un arreglo perfecto, pero era el nuestro. Y durante años pensé que era suficiente. En esos momentos cuando regresaba de un viaje largo, cansado y agotado por la carretera, era reconfortante saber que ella tenía sus propias rutinas, sus propios círculos sociales. Eso la mantenía ocupada mientras yo estaba fuera, y honestamente, pensé que eso mantenía nuestro matrimonio fuerte. Ella tenía su mundo, yo tenía el mío, y cuando estábamos juntos, sentía que todavía teníamos algo sólido a lo que volver. No éramos la pareja que pasaba cada minuto juntos, pero no necesitábamos serlo, o al menos eso creía. Ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si estaba demasiado cómodo con esa distancia entre nosotros.
Tal vez confié demasiado en la idea de que todo estaba bien, mientras nada pareciera estar mal en la superficie. Pero eso es lo que pasa cuando estás fuera por días. Puedes perderte mucho sin siquiera darte cuenta. El tiempo separados comenzó a sentirse normal, y tal vez ahí es donde debería haber prestado más atención. Pero en ese entonces, nunca se me pasó por la mente que algo pudiera estar mal. Una noche, cuando estaba en casa entre viajes, mi esposa y yo estábamos sentados en la mesa de la cocina, simplemente hablando como solíamos hacer. De repente, ella sonrió, una sonrisa nostálgica, y dijo: ¿recuerdas cómo solíamos organizar esas grandes fiestas en el pasado, cuando éramos más jóvenes, antes de que todo se volviera tan ocupado? No había pensado en esos días en mucho tiempo, pero en cuanto lo mencionó, los recuerdos volvieron de golpe. Realmente solíamos organizar algunas reuniones salvajes. Nuestra casa siempre estaba llena de gente, música, risas. No era muy de fiestas, incluso en ese entonces, pero la hacía feliz, y eso estaba bien para mí. Ella amaba esas fiestas. Era como si todo el vecindario apareciera, y ella estaba en el centro de todo, organizando todo, asegurándose de que todos tuvieran una bebida en la mano y una sonrisa en el rostro. Recuerdo observarla moverse entre la multitud, siempre en su elemento. Prosperaba socializando, uniendo a las personas. No era mi ambiente, pero entendía por qué lo amaba. Verla iluminarse así hacía que el ruido y el caos valieran la pena. Mientras hablaba de esos viejos tiempos, podía ver esa misma chispa en sus ojos. «Ya no hacemos eso», dijo, casi con melancolía. «No como antes». Tenía razón, la vida había cambiado. Ambos habíamos envejecido, y las cosas naturalmente se habían ralentizado. Ya no éramos la pareja joven que organizaba fiestas salvajes hasta las primeras horas de la mañana. Pero aún teníamos reuniones de vez en cuando, aunque eran mucho más tranquilas ahora. Usualmente eran solo unos pocos amigos cercanos, y los eventos eran más pequeños, más íntimos, nada como las fiestas que solíamos tener. Asentí y estuve de acuerdo con ella. Sí, eran tiempos divertidos. En verdad, no extrañaba tanto esas grandes fiestas como ella parecía hacerlo, pero entendía el sentimiento. La verdad es que las reuniones nunca se detuvieron del todo, solo cambiaron. Todavía le gustaba invitar a gente, incluso si no era la gran escena social de nuestros años anteriores. Todavía había noches en las que invitaba a unos pocos amigos para la cena o unas copas. A veces me sentaba con ellos por un rato, pero más a menudo me retiraba a otra habitación, dejándola entretener. No era que no quisiera ser parte de ello, es solo que socializar nunca me resultó tan natural como a ella. Estas reuniones más pequeñas se sentían más manejables para mí. Podía entrar y salir sin sentirme abrumado por el ruido y la multitud. Ella aún disfrutaba siendo anfitriona, aunque no fuera lo mismo. Había algo en tener gente en nuestra casa que la hacía feliz. Supongo que, de alguna manera, mantenía viva una parte de esos días más animados para ella. No fue hasta mucho después que me di cuenta de cuán importantes se habían vuelto esas reuniones para ella. En ese momento, se sentía normal, solo otra fase en nuestro matrimonio, otra forma de adaptarnos a cómo cambian las cosas. Ella tenía sus amigos, su vida social, y yo tenía mi trabajo. Todo parecía una evolución natural de la vida que solíamos llevar, o al menos eso pensaba. Fue durante una de mis semanas de viajes cortos, esos raros periodos en los que estaría en casa cada 2 días, que comencé a notar algo diferente en mi esposa. Al principio, no le di mucha importancia. Habíamos estado casados lo suficiente como para que supiera que todos tienen sus días malos. Pero esta vez, se sentía diferente. No era solo un estado de ánimo pasajero, estaba nerviosa. Más que eso, parecía francamente irritada, casi como si mi sola presencia la molestara. Lo primero que noté fueron las llamadas telefónicas. Empezó a recibir muchas. Su teléfono sonaba varias veces al día, y cada vez, o lo ignoraba o contestaba rápidamente solo para terminar la llamada igual de rápido. No le presté mucha atención al principio. Todos recibimos llamadas de spam, telemarketers, estafas, lo usual. Pero la frecuencia de estas comenzó a molestarme. Una tarde, después de que su teléfono sonara por lo que parecía la 10ª vez ese día, finalmente le pregunté: «¿Quién sigue llamándote?». Ella me desestimó con un bufido, sin siquiera levantar la vista de lo que estaba haciendo. «Son solo estafadores», dijo. «Ya sabes cómo es. Llaman constantemente intentando venderme algo o robar mi información. No es nada». Pero no se sentía como nada.
Algo estaba mal, y podía sentirlo. No soy un hombre paranoico, y siempre he confiado en ella, pero la forma en que me respondió bruscamente cuando le pregunté otra vez, me tomó por sorpresa. ¿Qué importa?, espetó, con un tono lo suficientemente cortante como para detenerme en seco. Son solo llamadas basura, déjalo. Eso no era propio de ella. No solía ser tan cortante conmigo, y no pude evitar notar la forma en que sus manos se aferraban al teléfono, sus nudillos blanqueándose como si lo estuviera sosteniendo con todas sus fuerzas. Durante los siguientes días, la tensión en la casa solo creció. Estaba inquieta, paseándose, irritándose por pequeñas cosas que normalmente no la molestarían. Los inconvenientes más pequeños, como yo haciendo una pregunta simple o incluso el sonido del televisor demasiado alto, la hacían estallar. Era como si algo la estuviera carcomiendo constantemente, algo que intentaba ocultar o reprimir. Las llamadas telefónicas seguían llegando, y cada vez que sonaba, ella miraba la pantalla, dudaba por un segundo, y luego rechazaba la llamada o salía de la habitación para contestar. No podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. Intenté preguntar de nuevo, más cuidadosamente esta vez, esperando no provocarla. ¿Estás segura de que todo está bien? Pareces un poco tensa. Elegí mis palabras con cuidado, no queriendo escalar las cosas. Ella me lanzó una mirada, mitad irritación, mitad agotamiento. Está bien, dijo secamente. El trabajo ha sido estresante para algunas personas. Estoy escuchando mucho de amigos. Eso es todo. Esa explicación no me convenció tampoco. Ella no estaba trabajando, y aunque sí tenía amigos, era inusual que la llamaran sin parar de esta manera. Cuanto más insistía, más a la defensiva se ponía. ¿Por qué estás tan interesado en mi teléfono de repente?, preguntó una noche, su voz cargada de frustración. No tenía una buena respuesta. No estaba interesado en su teléfono, estaba interesado en por qué actuaba tan diferente, por qué parecía estar ocultando algo. Pero cada vez que intentaba sacar el tema, encontraba una manera de desviar o desestimar la conversación, y cada vez que lo hacía, sentía que estaba construyendo un muro entre nosotros. Y luego estaba la forma en que actuaba conmigo. Normalmente, cuando estaba en casa después de un viaje, ella estaba feliz de verme. Preguntaba sobre mi tiempo en la carretera, tal vez salíamos a cenar o teníamos una noche tranquila juntos. Pero esa semana, era como si no pudiera esperar a que me fuera de nuevo. Apenas me hablaba, a menos que fuera para quejarse de algo o responderme bruscamente por hacer demasiadas preguntas. Sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Había pasado por momentos difíciles en nuestro matrimonio antes. Todos tienen altibajos, pero esto era diferente. Había una frialdad en ella ahora, una distancia que no había sentido antes. Comencé a preguntarme si era solo yo. Tal vez estaba imaginando cosas, tal vez realmente estaba solo estresada, o tal vez yo estaba siendo demasiado sensible después de tantos años en la carretera. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Las llamadas telefónicas, la actitud defensiva, la forma en que parecía irritada por mi sola presencia, todo pintaba un cuadro que no quería ver. Intenté sacarlo de mi mente. Después de todo, solo estaría en casa por unos días, y no quería pasar ese tiempo peleando. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más me carcomía. Algo había cambiado, y no podía descifrar qué era. Eventualmente, llegó el momento en que tuve que salir en uno de mis viajes más largos. Este era el tipo de viaje que me mantendría fuera por más de una semana. Una de esas rutas de costa a costa. Me senté con mi esposa para decírselo, y tan pronto como las palabras salieron de mi boca, noté algo extraño. Su rostro cambió de una manera que no pude precisar al principio. Parecía aliviada, casi feliz, de hecho. Pero luego, tan rápido como apareció, esa mirada se desvaneció, y ella intentó ocultarla con una expresión más neutral, seguida de un ceño fruncido forzado. «Oh, qué lástima», dijo, sonando casi decepcionada, pero no del todo convincente. Me desconcertó por un momento. Ese extraño destello de emoción en su rostro no me sentó bien. Por un breve segundo, había parecido demasiado complacida de escuchar que estaría fuera por tanto tiempo. Luego, volvió a esa preocupación superficial, diciendo algo como, «Odio cuando estás fuera por tanto tiempo, pero sé que es tu trabajo». Sonaba ensayado, como si supiera lo que se suponía que debía decir, pero no estuviera totalmente invertida en la emoción detrás de ello. No tenía sentido para mí en ese momento. ¿Por qué estaría aliviada de que me fuera? Pero antes de que pudiera pensar demasiado en ello,
Ella rápidamente cambió de tema. En los días previos a mi partida, su estado de ánimo se volvió aún más errático. Un minuto estaba animada, casi alegre, como si la tensión de antes se hubiera disipado de repente. Hablaba más, hacía planes con sus amigos, y parecía ella misma otra vez. Pero luego, tan rápido como cambiaba, algo la hacía estallar, y volvía a responderme bruscamente por las cosas más pequeñas. Era como vivir con dos personas diferentes, una que estaba aliviada de que pronto me iría, y otra que estaba constantemente irritada por mi presencia. El cambio en sus estados de ánimo era vertiginoso, y no importa cuánto intentara entenderlo, no podía darle sentido. Por las noches, cuando nos sentábamos a cenar, la sorprendía mirando al vacío, su mente claramente en otro lugar. Cuando le preguntaba en qué estaba pensando, se encogía de hombros y decía algo vago como, solo cosas con las chicas, refiriéndose a su grupo de amigas. Pero había algo vacío en sus respuestas, como si estuviera deliberadamente ocultándome algo. Normalmente, ella hablaba sin parar sobre sus planes, las cosas en las que estaba involucrada, pero ahora se sentía más reservada. Intenté no presionar demasiado, no quería causar una pelea justo antes de tener que irme, pero la inquietud en mí crecía. A medida que se acercaba el día de mi partida, su comportamiento se volvió aún más desconcertante. Una noche, la sorprendí tarareando para sí misma, sonriendo casi como si estuviera emocionada por algo. Cuando le pregunté qué la ponía de tan buen humor, lo desestimó diciendo que no era nada. Luego, no pasaron ni 5 minutos, y estaba gritándome por dejar mis botas junto a la puerta, su temperamento encendiéndose por algo tan insignificante. Era como accionar un interruptor. Un momento estaba bien, al siguiente estaba irritada y fría. La inconsistencia comenzaba a desgastarme, pero de nuevo, lo atribuía al estrés o algún problema personal que no estaba lista para discutir. La noche antes de irme, su estado de ánimo cambió otra vez. Parecía distante, más callada de lo usual, y cuando la besé para despedirme esa mañana, apenas me miró. «Conduce con cuidado», murmuró, su voz baja, casi desapegada. Normalmente, ella al menos hacía algo de alboroto cuando estaba a punto de irme por un viaje largo, pero esta vez era como si apenas estuviera presente. Recuerdo pensar lo extraño que era, pero no la presioné. Supuse que era solo uno de esos estados de ánimo en los que había estado últimamente. Mientras me alejaba, algo sobre toda la situación me carcomía. Su reacción a mi partida, la forma en que su rostro se había iluminado cuando mencioné el viaje por primera vez, y luego la caída repentina, todo se sentía extraño. No podía deshacerme de la sensación de que algo estaba pasando, algo justo fuera de mi alcance. Pero empujé esos pensamientos a un lado, diciéndome que una vez que regresara, las cosas volverían a la normalidad. Después de todo, los matrimonios pasan por fases, y esto probablemente era solo uno de esos momentos difíciles, o eso pensaba. No fue hasta mucho después que entendí lo que ese destello de alegría realmente significaba. Llegué al patio donde estaba mi camión, listo para el viaje que tenía por delante. Como de costumbre, pasé por la rutina, revisé los neumáticos, me aseguré de que todo estuviera en orden y me preparé mentalmente para los largos días en la carretera. Era un ritmo familiar, uno que había estado haciendo durante años sin pensar demasiado. Pero ese día, las cosas no salieron como estaba planeado. Me senté en el camión, esperando que el despachador me diera luz verde para recoger la carga. Las horas pasaron, y para el mediodía, todavía estaba allí sentado, sin nada que hacer más que esperar. ¿Algún problema con la logística? ¿La carga no estaba lista? ¿O había un problema con el papeleo? No estaba claro, pero no importaba. No iba a ir a ninguna parte pronto. La frustración comenzó a acumularse. Podía sentir mi paciencia desgastándose, pero no había mucho que pudiera hacer, excepto sentarme en la cabina y esperar noticias. A media tarde, uno de los chicos de logística se acercó a mi camión y golpeó la ventana. «Lo siento, amigo», dijo con un encogimiento de hombros. «Parece que la carga no va a salir hoy. Lo intentaremos de nuevo mañana». Así, mis planes para la semana se desvanecieron. Sin viaje largo, sin días en la carretera. Estaba oficialmente libre por el día, sin nada que mostrar por ello. Al principio estaba irritado. ¿Quién no lo estaría? Pero luego, mientras estaba allí sentado pensando, me di cuenta de que esto podría ser una bendición disfrazada. No había esperado estar de vuelta en casa esa noche, y la idea de sorprender a mi esposa comenzó a sentirse como una buena idea. Las cosas habían estado tensas últimamente, y tal vez esta era una oportunidad para suavizar las cosas,
para hacer algo considerado para variar. Pensé que podría comprar unas flores y una botella de vino, aparecer inesperadamente, y podríamos tener una agradable noche tranquila juntos. Había pasado un tiempo desde que hicimos algo así, y tal vez era exactamente lo que necesitábamos. Así que dejé el patio de camiones y me dirigí a una tienda local. Escogí un ramo de flores frescas, nada demasiado extravagante, pero suficiente para mostrar que había hecho un esfuerzo. Luego agarré una botella decente de vino, imaginándonos sentados juntos, relajándonos después de lo que habían sentido como semanas de tensión. Realmente estaba un poco emocionado por ello, imaginando su rostro cuando entrara por la puerta con flores en la mano. Por un momento, me permití creer que esto ayudaría a aliviar la extraña distancia que había crecido entre nosotros. Mientras conducía de regreso a casa, me encontré de mejor humor que en semanas. Estaba deseando la sorpresa, pensando que esto podría ser la chispa que necesitábamos para reconectar. Ya podía imaginar a los dos sentados en la sala, hablando, tal vez riendo, y dejando ir algo de la tensión que se había acumulado. Se sentía como lo correcto, y me convencí de que todo saldría bien. Cuando finalmente llegué al camino de entrada, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras en la parte frontal de la casa. Agarré las flores y el vino, sintiendo una sensación de calma y optimismo mientras caminaba hacia la puerta. Pensé, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez esta noche sería diferente, tal vez volveríamos a como eran las cosas antes. Pero mientras alcanzaba la manija de la puerta, no tenía idea de que lo que me esperaba dentro destrozaría todo lo que pensaba que sabía. Entré en el camino de entrada, flores en una mano y la botella de vino en la otra, esperando completamente una noche tranquila en casa. Al salir del camión, algo se sentía mal. Había un ritmo pulsante bajo que podía escuchar incluso desde afuera. Música fuerte, que venía de dentro de la casa. Al principio, pensé que era extraño. Mi esposa no era de las que ponían música a todo volumen así, especialmente no sola. Pero tal vez tenía algunos amigos en casa, razoné, y solo estaban pasando el rato. Aún así, me inquietaba. Algo sobre el volumen, la hora del día, el sonido desconocido, no encajaba. Mientras me acercaba a la puerta principal, la música se hacía más fuerte. No era solo cualquier música, era del tipo que escucharías en una fiesta, algo animado y con bajos fuertes, como lo que solíamos poner en las reuniones cuando éramos mucho más jóvenes. Mi agarre en las flores se apretó, mi corazón se aceleró mientras intentaba darle sentido. Cuanto más me acercaba, más inquieto me sentía, como si algo estuviera ocurriendo que no se suponía que debía presenciar. Dudé por un segundo, parado en la puerta, y luego la abrí. En el segundo en que entré, el olor me golpeó primero, sudor, alcohol y algo más, algo inconfundible. La música era ensordecedora ahora, tan fuerte que podía sentirla en mi pecho. Pero no fue la música ni el olor lo que me detuvo en seco. Fue la escena frente a mí, algo que nunca podría haber imaginado en mis peores pesadillas. Justo allí, en la sala, rodeada de personas que no reconocí, estaba mi esposa, desnuda y en medio de todo, enredada con 5 otros hombres. Por un momento, mi mente no pudo procesar lo que estaba viendo. Era como si hubiera entrado en una realidad alterna retorcida. Allí estaba, la mujer con la que había pasado años, la mujer que pensé que conocía, completamente expuesta en todos los sentidos posibles. Los hombres a su alrededor no parecieron notarme al principio, demasiado absortos en lo que estaban haciendo. Mi cuerpo se congeló, y podía sentir la sangre drenándose de mi rostro mientras estaba allí, completamente paralizado por el shock. Miré alrededor de la habitación, intentando darle sentido a lo que veía. No era solo ella, había otras parejas, o grupos, debería decir, involucrados en lo mismo. Había personas por todas partes, en los muebles, en el suelo, algunas de las cuales reconocí vagamente, otras que eran completos desconocidos. Era una fiesta swinger en toda regla, y mi esposa estaba justo en el medio. El shock rápidamente se convirtió en una ola de náuseas. Mi estómago se revolvió mientras el peso completo de la situación se asentaba. Esto no fue un accidente o un malentendido. Esto fue planeado, deliberado. Podía sentir la ira hirviendo dentro de mí, una furia que no había sentido en años. Sin siquiera pensarlo, dejé caer las flores y el vino. La botella de vidrio se hizo añicos en el suelo al resbalar de mi mano. El ruido del vidrio rompiéndose finalmente captó la atención de las personas en la habitación, y de repente, todos los ojos estaban sobre mí.
La música pareció disminuir por un segundo, o tal vez fue solo mi cerebro intentando bloquear el ruido para poder enfocarme en lo que estaba pasando. Miré directamente a mi esposa, que se había detenido a medio acto, su rostro congelado en una mezcla de shock y culpa al darse cuenta de que estaba allí. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité, mi voz rompiendo la atmósfera cargada. Estuve congelado por un momento, absorbiendo el caos frente a mí. La música seguía pulsando por la habitación, un telón de fondo desorientador para la escena surrealista que se desplegaba. Mi esposa, atrapada en el acto, se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Las risas y gemidos que llenaban el aire se desvanecieron en un eco apagado mientras las personas lentamente se giraban para mirarme, sus expresiones pasando de sorpresa a alarma. La habitación era un torbellino de cuerpos, extremidades entrelazadas de una manera que se sentía completamente ajena a mí. Apenas podía comprender lo que veía. La ira surgió a través de mí como fuego, y no pude contenerla por más tiempo. Di un paso adelante, mi corazón acelerado, los puños apretados a los lados, y grité de nuevo: ¿qué demonios es esto? Los extraños a nuestro alrededor dudaron, claramente inseguros de cómo reaccionar. Algunos comenzaron a levantarse, apresurándose a cubrirse, sus rostros una mezcla de vergüenza y miedo. Pero mi enfoque estaba únicamente en mi esposa, que aún estaba allí sentada, el shock escrito en todo su rostro. Podía ver los engranajes girando en su mente, y eso solo alimentaba más mi ira. ¿Cómo podía siquiera pensar en intentar explicar esto? En ese momento, sentí un impulso abrumador de destruir algo. El altavoz junto a mí llamó mi atención, y sin pensar, me lancé hacia él, estrellando mi puño contra la carcasa de plástico. El sonido del destrozo resonó por la habitación, ahogando los sonidos amortiguados de la fiesta. Se sintió bien, casi terapéutico, pero no hizo nada para aliviar la tormenta que se gestaba dentro de mí. Me volví hacia mi esposa, ahora de pie pero aún envuelta en una manta, la realización de su traición comenzando a asentarse. ¿Qué está pasando?, exigí, mi voz elevándose de nuevo mientras daba un paso más cerca. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Por qué harías esto? Podía sentir el calor radiando de mi cuerpo, impulsado por la adrenalina que corría por mis venas. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Su silencio era ensordecedor, y cuanto más la miraba, más sentía que la traición cortaba más profundo. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no vinieron. En cambio, miró al suelo, su rostro una mezcla de vergüenza y desafío. «No es lo que piensas», finalmente logró balbucear, pero no quería escuchar eso. Estaba harto de excusas y medias verdades. «¿Entonces qué es?», respondí, mi voz cargada de incredulidad, porque parece bastante claro para mí. Mientras el caos a nuestro alrededor se reanudaba, algunos de los invitados comenzaron a recoger sus ropas, avanzando lentamente hacia las salidas, lanzando miradas nerviosas en mi dirección. Podía sentir sus ojos sobre mí, juzgándome, y eso solo hacía que mi ira creciera aún más. Esta era mi casa, y ellos la habían invadido. Me volví hacia mi esposa, la desesperación arañando mi garganta. «¿Cómo pudiste? ¿Es por esto que has estado actuando tan extraño últimamente? ¿Por qué has estado haciendo esto mientras estoy fuera?». Ella finalmente encontró mi mirada, las lágrimas brillando en sus ojos. «No quise que pasara», susurró, su voz temblando. Simplemente comenzó cuando estabas fuera. No sabía cómo decírtelo. El peso de sus palabras colgaba en el aire, una pesada nube de traición que asfixiaba todo lo demás. Apenas podía procesar lo que estaba diciendo. Su confesión solo profundizaba el pozo de furia y desamor en mi estómago. ¿Decirme qué? ¿Que has estado teniendo fiestas mientras estoy en la carretera? ¿Que has estado con otras personas en nuestra casa? No podía contener la rabia que se derramaba de mí. Ella estaba allí, temblando en su manta, y podía ver la vergüenza y la culpa lavarse sobre su rostro. Todo lo que podía sentir era la marea implacable de ira amenazando con arrastrarme. El peso de la traición se estrelló contra mí, una avalancha de emociones que ya no podía contener. Sentía como si todo mi mundo se estuviera desmoronando ante mis ojos, y lo único que podía pensar en hacer era tomar acción. No podía soportar mirarla más, la mujer con la que había compartido mi vida, que acababa de exponer un lado de ella que nunca supe que existía. En ese momento, la quería fuera de mi vida,
fuera de mi casa, y quería que ocurriera en ese mismo instante. «¡Vete!», grité, mi voz resonando por la habitación. La convicción detrás de mis palabras se sentía como un salvavidas en el caos. Ella abrió la boca para protestar, pero no quería escuchar más excusas o intentos a medias para justificar lo que había pasado. «Solo vete, no quiero verte más». Podía sentir la ira corriendo por mis venas, dándome fuerza mientras intentaba tomar control de una situación que se sentía completamente fuera de mis manos. Ella dudó, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero yo estaba más allá de preocuparme por sus sentimientos. Me dirigí al dormitorio, donde nuestra vida juntos alguna vez había estado llena de calidez y amor. Ahora se sentía frío y vacío, manchado por los recuerdos de su traición. Comencé a tirar su ropa del armario, sin siquiera preocuparme por el desastre que estaba haciendo. El sonido de la tela golpeando el suelo se sentía extrañamente satisfactorio, cada artículo simbolizando una pieza de ella que quería eliminar de mi vida. «Por favor, no hagas esto», lloró, su voz quebrándose. «Puedo explicarlo todo». Pero yo había terminado de escuchar. No podía permitirme ser influenciado por sus lágrimas. Estaba más allá de razonar, impulsado por una sensación de traición que se sentía como un cuchillo clavándose más profundo en mi corazón. «Ya explicaste suficiente», escupí, empujando un montón de sus pertenencias hacia la puerta. «Hiciste tu elección en el momento en que invitaste a toda esa gente a nuestra casa». Mientras continuaba arrojando sus cosas afuera, podía ver el shock en su rostro, una mezcla de confusión y arrepentimiento. Pero no podía permitirme sentir lástima por ella. Tenía que mantenerme firme, tenía que seguir adelante. Los recuerdos de nuestra vida juntos destellaban ante mis ojos, pero ahora se sentían manchados, teñidos por la realidad de lo que ella había hecho. La miré una vez más, su apariencia desaliñada solo recordándome la fragilidad de todo lo que habíamos construido juntos. «Voy a solicitar el divorcio», declaré, mi voz firme pero mi corazón latiendo en mi pecho. Decir esas palabras se sentía como cortar un cordón que nos había unido durante años. La finalidad de esto colgaba en el aire, pesada y asfixiante. «No puedo vivir así. No lo haré». Su expresión cambió de shock a desesperación, y podía ver la realización lavarse sobre ella. Estaba perdiendo todo, y era por sus propias elecciones. Tenía que recordarme a mí mismo que no era el villano en esta historia. Era yo el que había sido agraviado, el que se vio forzado a tomar acción contra la devastación que ella había causado. Mientras las últimas de sus pertenencias aterrizaban en el porche delantero, me di la vuelta, sintiendo una mezcla de ira, tristeza y alivio. La casa se sentía más vacía sin su presencia, pero también más ligera, como si se hubiera levantado una carga. Cerré la puerta de golpe, sellando los recuerdos y el dolor que persistían en el aire. Había terminado con este capítulo de mi vida. Necesitaba avanzar, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido solo. El divorcio fue una de las experiencias más difíciles que jamás enfrenté. Se sentía como un maratón agotador, prolongándose durante meses. Cada sesión con nuestros abogados traía de vuelta recuerdos de lo que alguna vez tuvimos, ahora manchados por la amarga realidad de la traición. Recuerdo estar sentado en esa oficina estéril, mirándola al otro lado de la mesa, sintiendo una extraña mezcla de ira y lástima. Se había convertido en una sombra de la mujer que alguna vez amé, su espíritu aparentemente aplastado por el peso de sus propias elecciones. No había animosidad hacia ella, era como si fuera una extraña, y no podía evitar lamentar la pérdida de lo que pudo haber sido. Mientras el papeleo avanzaba por los tribunales, comencé a encontrar consuelo en las pequeñas cosas. Mi trabajo como conductor de camiones se convirtió en mi santuario. La carretera abierta me daba espacio para pensar, y las largas horas al volante me permitían procesar todo lo que había pasado. Encontré una nueva sensación de libertad que no había experimentado antes. Con cada milla que pasaba, me sentía más ligero, despojándome del equipaje emocional que había cargado durante tanto tiempo. Era una yuxtaposición extraña presenciar cómo mi vida mejoraba mientras la de ella comenzaba a desmoronarse. Mi exesposa luchaba por recuperar su equilibrio después de nuestra separación. El círculo social en el que alguna vez había prosperado se volvió pequeño y reservado. Amigos que habían hecho la vista gorda ante sus infidelidades comenzaron a distanciarse, y podía ver cómo ella se deslizaba más hacia el aislamiento. Ella llamaba ocasionalmente, su voz teñida de desesperación, pero yo había dejado claro que no había vuelta atrás.
Ya no era el hombre que aceptaría sus excusas. Ver su vida girar hacia abajo me llenaba con una extraña sensación de alivio. Estaba avanzando, y ella se quedó atrás, lidiando con las consecuencias de sus acciones. Con el tiempo, me enfoqué en reconstruir mi vida. Retomé pasatiempos que había dejado de lado durante años, como pintar y hacer senderismo. Redescubrí mi pasión por el aire libre, pasando fines de semana en los senderos, encontrando paz entre los árboles y las montañas. Incluso comencé a salir de nuevo, lentamente permitiéndome abrirme a la idea del amor, aunque era difícil no llevar las cicatrices de mi pasado. Cada nueva conexión me recordaba la importancia de la confianza y la honestidad, y estaba determinado a construir una relación saludable esta vez. Mientras tanto, las luchas de mi exesposa se volvieron más pronunciadas. Perdió su trabajo, lo que la dejó sintiéndose perdida y sin rumbo. La mujer vibrante que alguna vez conocí se convirtió en alguien desesperado y pegajoso, buscando consuelo en relaciones fugaces que solo profundizaban su soledad. Era desgarrador presenciarlo, pero tenía que recordarme que ella había tomado sus decisiones. Mientras veía su vida desmoronarse, supe que había tomado la decisión correcta. No podía ser parte de ese caos por más tiempo. El divorcio se finalizó, y con él vino una sensación de cierre que no había anticipado. Tomé un respiro profundo mientras firmaba los papeles finales, sintiendo como si estuviera despojándome de una piel vieja. Había superado la tormenta, y estaba determinado a seguir adelante sin mirar atrás. Mi vida comenzaba a tomar una nueva forma, una llena de esperanza y posibilidades. La oscuridad que me había rodeado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por la luz de nuevos comienzos. Reflexionando sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de la importancia del respeto propio y la necesidad de establecer límites. La moraleja de mi historia es que la traición puede cortar profundo, pero también puede servir como un catalizador para el crecimiento y el cambio. Aprendí que a veces las decisiones más difíciles son las que conducen a los resultados más gratificantes. Emergí más fuerte, más resiliente y listo para abrazar el futuro, sabiendo que merecía felicidad. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en relaciones que no nutren el alma, y finalmente era libre para encontrar lo que realmente me hacía completo.